Es nuestro programa exploratorio más ambicioso en la historia de Shell. En las profundidades del Golfo de México, un equipo de especialistas está a la búsqueda de petróleo. I'm a big fan of Star Trek, and whenever you see that slogan, "To the last frontier," that's how it feels when you do deep water exploration. Es un enorme reto financiero para satisfacer la creciente demanda energética. Pues es un proyecto donde vamos a estar invirtiendo al menos $800 millones. En busca de ser pioneros en uno de los primeros descubrimientos comerciales de petróleo en las aguas profundas mexicanas. Cientos de trabajos locales dependen de nuestro éxito. Luchando no solo contra los elementos, sino también contra la pandemia global del COVID-19. Ya son más de 580 los casos confirmados en México. Ante obstáculos increíbles, ¿podrá triunfar el equipo de Aguas Profundas de México? Es como hallar una aguja en un pajar. Bienvenidos a la Cuenca Salinas en México, la nueva frontera exploratoria para Shell en aguas profundas. Estamos en una posición completamente remota, a 350 kilómetros de la costa de México. It is the furthest that any drilling activity for oil and gas has taken place in offshore Mexico. 3 kilómetros por encima del lecho marino y todavía tenemos que perforar otros 5 kilómetros para llegar a donde creemos está el petróleo. Typically, a well will cost between $60 and $90 million. We'll be drilling up to 12 of these wells. We haven't drilled this number of wells in a frontier location before. Shell es una de las pocas empresas a nivel mundial que consigue hacer este tipo de cosas. La expectativa es enorme. Este es un proyecto muy importante para nosotros y para mí como mexicano es doblemente importante porque nada sería más emocionante que encontrar petróleo en las aguas profundas de mi país. Shell ha traído un barco de perforación de última generación para encabezar la misión. El Deepwater Thalassa es uno de los barcos más avanzados en el mundo para perforar en aguas ultraprofundas. Operating in such remote locations is obviously a challenge. And in order to overcome these challenges, you obviously need some of the best technology that is available. Este costosísimo barco es uno de los pocos capaces de enfrentarse a esta tarea. Y está apoyado por un equipo altamente calificado de 150 personas, operando 24/7. This is the Deepwater Thalassa, and thousands of feet below us is the well that we're drilling. It's definitely different than your normal office environment. There are a lot of loud noises, not to mention a ton of heavy equipment. El Thalassa puede perforar 30% más rápido que un barco de perforación convencional, gracias a sus 2 torres de perforación. Mientras una perfora continuamente, la segunda ensambla la tubería de revestimiento para recubrir el pozo. Behind me is several thousand feet of 14-inch pipe, or what we call casing. We're getting ready to run it down into the hole that we've just drilled. We run several different sizes of casing, starting with the largest in diameter and then getting smaller and smaller as we go deeper. Los barcos de perforación de última generación controlan la totalidad de las operaciones desde un punto central. Desde aquí, se puede cambiar remotamente la dirección de perforación a kilómetros de distancia. Sensores en el taladro proporcionan retroalimentación instantánea. Para los primeros pozos exploratorios, el equipo tiene un objetivo de solo 90 días. Mucho antes de que el Deepwater Thalassa navegara hacia México, los geólogos de Shell ya llevaban meses identificando la localización exacta para perforar. The U.S. Gulf of Mexico and the Mexican Gulf combined is hundreds of thousands of square kilometers. And when you drill, you're essentially drilling a hole size of about a few inches. Para acotar la búsqueda, Shell utiliza algunas de las técnicas topográficas más avanzadas. Es extremadamente difícil. Lo primero que hacemos es buscar información satelital
que nos muestran imágenes de dónde puede haber emanaciones naturales en la superficie del mar. Estas emanaciones son un fenómeno natural, formadas por petróleo y gas, mientras encuentran su camino hacia la superficie. Usando imágenes de radar, los satélites son capaces de mapear su ubicación exacta. They're a pretty good indication that you have oil in the ground which is seeping up. Una vez que ya sabemos dónde las emanaciones naturales de petróleo están ubicadas, nosotros vamos y ahora estudiamos el fondo marino. Nosotros tenemos que comenzar desde cero, poder entender toda la parte del subsuelo, dónde se depositaron las arenas, dónde se generaron las estructuras, y de ahí nosotros seleccionamos cuál es el sitio el cual tiene la mayor probabilidad de tener petróleo. Estas banderitas rojas que vemos del otro lado de la estructura son las posibles ubicaciones donde vamos a perforar. Para observar profundidades mayores debajo del lecho marino, el equipo utiliza una técnica llamada mapeo sísmico. Usando los principios del sonar, barcos sísmicos remolcan transmisores que envían pulsos de sonido. Sensores acústicos detectan estos ecos que han viajado a través de hasta 10 kilómetros de roca. A partir de ahí, y tras mucho procesamiento, se puede construir una sección transversal detallada del subsuelo. We use massive amounts of computational power to actually see below miles of rock. But despite all the techniques we bring into play, you really don't know if you found oil or not till the drill bit actually sees oil. Perforar a esta escala requiere de una inversión masiva en infraestructura. Para poder operar en un ambiente tan complejo como las aguas profundas del Golfo de México, ha sido fundamental el asociarnos con empresas locales que nos han ayudado a conseguir operar donde estamos. En la costa de Veracruz, Shell se ha asociado con la compañía mexicana Heliservicio para construir y operar una terminal de helicópteros completamente nueva. Esta facilidad se construyó en tiempo récord. Las 24 horas está cubierto por cualquier contingencia que se encuentre en el Talasa, con pilotos, mantenimiento y despacho. Se trajeron 3 helicópteros Sikorsky S-92 de los Estados Unidos para apoyar al Talasa y responder a posibles emergencias. Esto proporciona por primera vez capacidad de búsqueda y rescate de largo alcance para proyectos de aguas profundas y al público en general. Antes de estos 3 helicópteros no había otros, no había un antecedente igual para hacer estas operaciones. Definitivamente para México nos sentimos felices, le damos la bienvenida a Shell México. Hay un lema que dice: no trabajamos para Shell, somos Shell México. A 500 kilómetros al sur por la costa en Dos Bocas, Shell también se ha asociado con Halliburton México para construir un nuevo puerto en el que se han invertido millones de dólares. Lo que está ocurriendo aquí ahorita, estamos cargando un barco con cajas de recorte para la parte de la perforación. Un equipo de 121 personas asegura un suministro constante de equipamiento, crucial para el barco de perforación. Este puerto es muy importante para las operaciones. Desde aquí sale todo lo que es el equipo de perforación, tubería, equipo, material, todos los productos y hasta el agua y la comida que usa el taladro de perforación costa afuera. Entonces es importantísimo para las operaciones de día a día. Sin este muelle, sin este puerto, no podría trabajar la parte de la perforación. A principios de marzo, después de años de preparación, todo estaba progresando según lo planeado, cuando de pronto surgió un desafío completamente inesperado. El presidente López Obrador pidió al pueblo de México continuar en sus casas. Dada suspensión temporal de clases y de actividades no esenciales. La crisis económica ya se resiente en distintos sectores del país. In the situation we were in, with more than 150 people on board the Talasa in a remote location, we obviously had to rethink all our systems and processes to ensure the safety of every single individual on board the ship. Shell y sus socios hicieron todo lo posible para mantener las operaciones funcionando de forma segura durante la crisis del COVID.
The rig has adopted COVID-specific protocols, like wearing masks inside, limiting the number of people in tight spaces, separating out seating in areas such as the galley, and daily temperature checks. Comenzamos a ejercer distanciamiento social y los turnos cambiaron de 4 a 4 a 4 semanas embarcados a 6 semanas de descanso, para minimizar los viajes y para conseguir que toda nuestra tripulación pudiese hacer cuarentena antes de embarcar. Era importantísimo encontrar una manera segura de continuar trabajando durante la pandemia del COVID. Había mucho en juego para Shell y para México. Para asegurar la continuidad de nuestras operaciones, reforzamos los canales de comunicación con el gobierno y principalmente con los reguladores para formar un solo equipo. Juntos seremos capaces de crear un mejor país para las futuras generaciones. Pero el rol del Thalassa en esta campaña es apenas el comienzo. La próxima fase de operación será con una plataforma mexicana, la muralla de Grupo R. Esto nos permitirá operar de manera segura con una tripulación y equipamiento fundamentalmente o mayoritariamente mexicana, lo cual proporcionará una base de apoyo a largo plazo. COVID o no, tenemos un trabajo que hacer. Shell México está aquí para lograrlo.